¿Comenzamos? Me presento. Soy Mónica Ciruli, farmacéutica, egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en farmacia hospitalaria. He cursado la carrera de posgrado en esterilización en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Coordino el programa de capacitación interna de farmacia y esterilización en el Hospital General de Agudos, Dr. Enrique Tornú, en la ciudad de Buenos Aires, y allí me desempeño como jefe de esterilización. Para comenzar, quiero decir que cada institución adopta diferentes maneras de hacer las cosas, pero la base y el criterio deben ser los mismos en todo contexto, basándose en las normas y en las buenas prácticas siempre. Bueno, el tema que voy a presentar es importancia de la limpieza previa a los procesos de esterilización. Siempre, siempre, siempre deben realizarse estos pasos. De otro modo, nunca se llegará a la desinfección o a la esterilización. Nunca se logrará eficacia en los procesos de desinfección o de esterilización. Y vamos a decir esto infinitas veces a lo largo de la presentación, porque sin estos pasos previos, ni los desinfectantes, si correspondiese, ni los agentes esterilizantes, si correspondiese, podrían llegar a la superficie a desinfectar o a esterilizar. Los pasos son entonces prelavado, lavado o limpieza, enjuague o aclarado, secado y luego de todo eso, desinfección o esterilización. Finalizado el procedimiento médico o quirúrgico, el material usado siempre se colocará en bandejas, como vemos en las fotos que fueron sacadas de internet. Si la materia orgánica o suciedad se seca, produce manchas en el material que son difíciles de erradicar después o casi siempre no pueden eliminarse. Entonces, el proceso de prelavado debe llevarse a cabo en el lugar donde se usó el instrumental o elemento e inmediatamente después de haber finalizado el procedimiento médico o quirúrgico, para la remoción de la suciedad orgánica gruesa y para evitar que la misma se seque y se adhiera. En cuanto al personal que realiza el prelavado, es personal técnico en instrumentación. El lugar donde se realiza, como dijimos, es el lugar donde se llevó a cabo el procedimiento médico o quirúrgico, que puede ser el quirófano o un servicio del hospital o sanatorio o clínica institucional. Para el material o instrumental que provenga de lugares externos a la institución, el proceso de prelavado también deberá efectuarse antes del circuito de esterilización. En cuanto a la bioseguridad, el personal que realice esta tarea debe estar provisto de equipo de protección adecuado. El equipo de protección consta de un camisolín con barrera, hidrorrepelente y hemorrepelente, antiparras o pantalla facial de acetato o policarbonato, barbijo quirúrgico, guantes domésticos gruesos que lleguen hasta los codos y cubre calzado. En cuanto a la preparación de la solución utilizada, todos los detergentes enzimáticos a utilizar, es decir, de diferentes marcas, deben estar homologados por la institución y siempre se deben respetar las indicaciones o especificaciones del fabricante para su dilución. Las especificaciones van a estar descritas en el rótulo del producto.
Se deben tener en cuenta además las siguientes consideraciones. El agua debe tener una temperatura tibia, no superior a 50 grados centígrados, porque como sabemos, a una temperatura superior a 50 grados centígrados pueden coagular las proteínas solubles e interferir con la acción proteolítica de una de las enzimas del detergente enzimático. No se deben utilizar soluciones de desinfectantes en reemplazo del detergente enzimático, ni mezclarlas con el mismo, porque un desinfectante nunca va a actuar sobre una superficie cubierta por suciedad, porque como dijimos, no puede llegar a la misma. Y no debe utilizarse de ningún modo solución jabonosa de iodopovidona, clorhexidina, lavandina, agua oxigenada o glutaraldehído para el prelavado del material por el mismo motivo, porque estos productos no pueden llegar a la superficie del material en presencia de suciedad, ¿no? De modo que no tiene sentido alguno su uso en esta instancia. Además, interfieren con la eficacia del detergente enzimático. Por eso es que insistimos en la importancia del prelavado y la consecuente limpieza del material, porque tanto un desinfectante como un agente esterilizante no alcanzan una superficie cubierta por suciedad. Sencillamente es así. En cuanto al prelavado propiamente dicho, se debe eliminar con compresa de gasa descartable la suciedad gruesa adherida al material o al instrumental, dado que todavía no está seca cuando se hace inmediatamente después del procedimiento. Se debe desechar la compresa sucia en una bolsa roja para residuos patogénicos. Se debe desensamblar por completo el material o el instrumental con más de una pieza, porque la solución de detergente debe tomar contacto con toda la superficie del material y también con la superficie interna y externa del mismo. Se deben retirar los restos de solución de iodopovidona de los potes, que en general se usan en los procedimientos, porque como dijimos, interfiere con la eficacia del detergente enzimático. Por otro lado, la batea con la solución de detergente enzimático de grado médico, recién preparada, es decir, fresca, y la dilución, según las especificaciones detalladas en el rótulo por el fabricante, se debe trasladar en carros hasta el quirófano o el lugar donde se haya realizado el procedimiento médico, que puede ser una curación u otro tipo de intervención no compleja, ¿no? Siempre es una cirugía, ¿no? Y los elementos deben ser sumergidos inmediatamente en las bateas. La solución de detergente enzimático debe cubrir por completo todo el material. Se debe dejar en contacto durante un tiempo mínimo de exposición de 3 a 5 minutos o el tiempo especificado por el fabricante. La solución de detergente enzimático utilizada debe ser descartada una vez finalizado cada prelavado, como indican las buenas prácticas y como indica la resolución 1547 del 2007 en su capítulo de prelavado. Seguimos con algunas características del prelavado. Hay algo que es muy importante. Todo el material debe considerarse contaminado,
provenga o no de pacientes con enfermedad infecto-contagiosa declarada. Por ejemplo, VIH, hepatitis B y en este momento COVID-19, etc. Por lo tanto, todo el material debe tratarse con el procedimiento descrito anteriormente. El prelavado es fundamental para reducir la carga microbiana contenida en la materia orgánica adherida al material luego de finalizado el procedimiento médico o quirúrgico. Y además, por la bioseguridad del resto de los operadores que van a manipular ese material hasta llegar al área de lavado. Como dijimos, el primer prelavado se realiza en el sitio donde el instrumental se usó. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante vamos a ver lavadoras desinfectadoras que tienen un ciclo de prelavado. Es diferente. Luego lo vamos a ver en detalle. El material que llega a cualquier proceso de lavado debe estar prelavado. Siempre. Es condición sine qua non. Los protocolos de cada institución son diferentes de acuerdo a la estructura edilicia y al equipamiento con que cuenta el servicio o central de esterilización, pero los procesos de prelavado y de lavado, como todos los procesos, deben estar estandarizados. Deben hacerse según protocolo y siempre de la misma manera. Y todos los procesos deben validarse. El único método que no se puede validar es el lavado manual y tampoco el proceso de prelavado. Como vemos en la foto de la diapositiva, el material se recibe prelavado en la central de esterilización, que tiene área de lavado, o prelavado y limpio en el servicio de esterilización, que no cuenta con área de lavado. Las bateas tapadas, conteniendo el material prelavado, se transportan en carros cerrados herméticamente hacia la central de esterilización, donde se hará el lavado o limpieza. Destacamos entonces que se llama central cuando cuenta con área de lavado y se llama servicio cuando no cuenta con área de lavado. Si el servicio no cuenta con área de lavado, la limpieza se realiza en las piletas destinadas a tal fin, en el quirófano o en el lugar donde se usó el material. Y se recibe en el servicio de esterilización limpio, enjuagado y seco. En la recepción del servicio se hará una inspección visual para controlar la presencia de materia orgánica remanente con una lupa especial y luz blanca intensa. Es básico y fundamental saber que cualquier instrumento que va a ser sometido a un proceso de esterilización previamente deberá ser lavado. Y previamente a ser lavado, debe ser prelavado. La limpieza es el paso más importante dentro de la elaboración de productos estériles, que es lo que hacemos en las centrales o servicios de esterilización. Elaboramos productos estériles. Y si la limpieza es deficiente, el producto no será estéril por más que haya pasado por un proceso de esterilización. El proceso de limpieza del material reusable usado en pacientes con COVID es el mismo que se realiza para todo material reusable usado en cualquier procedimiento médico. Es decir, es todo lo que vimos hasta acá. En cuanto al prelavado, y ahora vamos a ver el lavado.
Volvemos a decir lo que dijimos antes, todo el material debe considerarse contaminado, provenga o no de pacientes con enfermedades infectocontagiosas declaradas, ¿no? VIH, hepatitis B, COVID-19. Por lo tanto, todo el material debe tratarse con el procedimiento descrito anteriormente. El material se transporta desde el área de prelavado del lugar donde se usó hacia el área de lavado de la central de esterilización en bateas tapadas conteniendo solución de detergente enzimático fresca, nueva, que cubre el material en su totalidad. Las bateas se transportan en carros de cierre hermético. Cuando el prelavado, lavado, enjuague y secado se realizan en el lugar donde se usó el material, porque el servicio de esterilización no tiene área de lavado, el material se transporta en los mismos carros herméticos, pero limpio y seco, y se recibe en la recepción del servicio de esterilización. Y ahí se hace la inspección visual, como dijimos anteriormente. Los factores críticos de la limpieza se diagraman con el círculo de Zinner, donde vemos que el disolvente, que es el agua, se ubica en el centro y alrededor del círculo figuran la acción mecánica que se necesita para la limpieza, además del agua, ¿no? La acción química, la temperatura y el tiempo. Siempre se debe cumplir con las especificaciones del fabricante, como dijimos. Esto lo vamos a decir infinitas veces. Y las mismas figuran en el rótulo del envase del detergente enzimático, también como ya dijimos. Y sabemos que para que la limpieza sea eficaz se necesita lo que vemos en el círculo de Zinner. 1. El agua es el disolvente, portador de la suciedad, porque es donde la suciedad va a ser disuelta, suspendida y transportada, extrayéndola de los materiales que se van a lavar, ¿no? Luego se necesita una acción mecánica, como el frotado o cepillado con cepillos de cerda suave, para que el material no se dañe. También se necesita una acción química. Se usa una solución de detergente enzimático en agua que se maneja de acuerdo a las especificaciones del fabricante del detergente. La solución genera una suspensión de la materia orgánica y los microorganismos que vienen con ella. Los detergentes contienen enzimas líticas que desintegran la materia orgánica, lipasas, proteasas, amilasas. Y vemos en el punto 4 del círculo el calor, la temperatura. El calor mejora la dilución del detergente enzimático en agua hasta 50 grados centígrados. Si la temperatura supera los 50 grados centígrados, puede producirse la coagulación de las proteínas solubles en agua. Esto también lo vimos. Y en el punto 5 se habla del tiempo, el tiempo de exposición. Siempre se requiere un tiempo mínimo de exposición para que la acción del detergente sea efectiva sobre el material a limpiar. No se puede ingresar y egresar, digamos, de una batea. Tiene que tener un tiempo de exposición. Y el tiempo debe ser especificado por el fabricante de acuerdo al producto que se esté usando para realizar la limpieza. Los productos que se usan para la limpieza del instrumental o de productos médicos reusables contienen surfactantes, sustancias alcalinas,
componentes básicos, inhibidores de la corrosión para preservarlos, ¿no? Enzimas, como vimos, las enzimas líticas, neutralizantes, lubricantes y coadyuvantes del enjuague. Los surfactantes son detergentes. Reducen la tensión superficial del agua para que moje la superficie de los elementos. Favorecen la formación de emulsiones de grasas y aceites con el agua, generando así una suspensión que se puede arrastrar por el enjuague. Y entonces toda la suciedad se arrastra con el enjuague y luego se puede secar perfectamente. Los detergentes preferentemente deben ser neutros. En el esquema que se puede encontrar en todos los libros que hablan de limpieza de instrumental o material, se observa cómo la solución de detergente enzimático en agua va degradando la materia orgánica adherida a la superficie del instrumental o del producto médico. Las partículas quedan en suspensión, formando micelas, como vimos en físico-química, y van a ser arrastradas por el agua, que debe ser ablandada o desionizada, es decir, tratada, en el proceso de enjuague. El agua no tratada también puede generar manchas en el material debido a los iones disueltos que contiene. En otra clase podemos hablar de los procesos utilizados para generar agua ablandada. Las sustancias alcalinas son sustancias que generan iones hidróxido en solución, como sabemos, y las más conocidas son amoníaco, bicarbonato de sodio, fosfatos, silicatos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, entre otras, ¿no? Entonces, cuando las grasas reaccionan con los iones hidróxido, se transforman en ácidos grasos y glicerina. Y estos productos finales pueden ser arrastrados en el enjuague y así eliminados. Algunas sustancias alcalinas pueden unirse a iones calcio y magnesio presentes en el agua o en la suciedad, y con el enjuague estos iones se eliminan más fácilmente. Esa es la función, digamos, de las sustancias alcalinas. Tienen la función de favorecer la eliminación de estos iones y de parte de la suciedad que molesta, y se van con el enjuague. Los productos también pueden contener componentes básicos como fosfatos y fosfonatos por excelencia, básicos por excelencia. Son sustancias químicas que se unen a los iones duros, también, ¿no? Calcio y magnesio, y previenen la formación de depósitos de sarro. Estos depósitos de sarro son un problema en las tuberías, en las cámaras, en las válvulas de los equipos y las máquinas. El inconveniente de estas sustancias es que afectan el crecimiento de algas y peces al desecharse por desagües y por su vertido en ríos y mares. Los depósitos de sarro se forman, como dijimos, en las tuberías de las lavadoras, como también en las cámaras y en las tuberías de los autoclaves por calor húmedo, y en todo equipo que usa agua para el enjuague. Si esos iones duros no son captados por estos componentes básicos y así eliminados del sistema, con el tiempo se va a formar sarro, y esto conlleva problemas que vamos a tratar más adelante. Pero el sarro daña la máquina, daña el equipo y además
se pierden las características o los parámetros de respuesta que una máquina o un equipo debe dar, los parámetros que uno espera de esa máquina o ese equipo. Por eso se prefiere usar siempre agua tratada, que es agua desionizada o desmineralizada, que no tiene el problema, es decir, no tiene el contenido de estos iones pesados que a largo plazo van a generar sarro. Los productos de limpieza también pueden contener inhibidores de la corrosión. Por ejemplo, el aluminio es muy sensible a los detergentes que contienen sustancias alcalinas. Para proteger a estos materiales se agregan los inhibidores de la corrosión. Son silicatos de aluminio que forman una capa protectora en toda la superficie del elemento. No sucede esto con el material de acero inoxidable, por ejemplo. No es afectado por los detergentes de ningún tipo. El detergente enzimático contiene enzimas, que son proteínas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas, como sabemos, son catalizadores biológicos. Hay una enzima específica para cada tipo de sustancia: proteasas, lipasas, amilasas. En general, los detergentes que usamos son trienzimáticos. Las enzimas escinden grandes moléculas como proteínas, glúcidos y grasas y las transforman en metabolitos solubles en agua. Esto favorece el arrastre por enjuague con agua tratada. Son de uso ideal para la limpieza del instrumental y los productos médicos porque van desintegrando, como vimos en la diapositiva, los componentes de la materia orgánica que forman parte de la suciedad adherida. La enzima no se agota, se recupera para volver a actuar, es decir, actúa permanentemente en el tiempo. De todos modos, como hemos dicho, la solución de detergente enzimático debe ser desechada luego de cada lavado, porque quedan restos de materia orgánica en su contenido que saturan la solución. Acá vemos la acción de las enzimas. Los sustratos hidrolizados o los productos de degradación son arrastrados y eliminados en el proceso de enjuague con agua desionizada o desmineralizada. Como dijimos anteriormente, se prefieren los detergentes neutros de pH neutro. Y vemos cómo la enzima, luego de actuar, se recupera y vuelve a actuar con un nuevo sustrato. De todos modos, la solución de prelavado como la de lavado deben desecharse luego de cada uso. Los detergentes son biodegradables, de fácil enjuague y no dañan ni alteran la estructura del instrumental metálico. Los neutralizantes se utilizan cuando el detergente es alcalino. Se agregan ácidos débiles como el ácido cítrico, por ejemplo. También puede usarse ácido fosfórico, solo con ese fin. Volvemos a decir que los detergentes enzimáticos deben ser preferentemente neutros, porque son compatibles con todo tipo de material. Y en general los detergentes comerciales son neutros, ya se adquieren de esa manera.
En cuanto al uso de lubricantes, los elementos de acero inoxidable tienen una capa protectora de óxido de cromo que los protege de la corrosión. Pero en bisagras o engranajes, esta capa se desgasta por fricción durante su uso y existe propensión a la corrosión en esas zonas. Entonces, los lubricantes se agregan en el agua de lavado. Deben ser solubles en agua y estar específicamente diseñados para su uso en el agua de lavado de materiales de uso médico. No pueden usarse lubricantes que se adquieren en la ferretería o que se adquieren en un taller mecánico. Como dijimos, previenen esa corrosión, son aceites de parafina y volvemos a decir infinitas veces, tenemos que seguir las instrucciones del fabricante para su uso, porque si no pueden afectar todos los procesos a partir de su agregado en forma inapropiada en el agua de lavado, que es donde, como dijimos, se agregan. Así que debemos seguir las instrucciones del fabricante que están descritas en el rótulo. Y por último, los coadyuvantes de enjuague que favorecen la evaporación del agua y así el secado. Y se puede usar alcohol etílico 96 grados. Los métodos de limpieza pueden ser manual, automático o mecánico, por ultrasonido como complemento de la limpieza manual. En todos se utiliza agua tratada. Más adelante vamos a ver el concepto de agua tratada. Y todos, excepto el manual, se pueden estandarizar y validar. Y para todos, el personal que lo realiza debe usar equipo de protección personal. En cuanto a las características de la limpieza manual, como ya dijimos, el material debe estar desensamblado en todas sus partes. El material delicado debe estar separado del material filoso y resistente para evitar ser dañado. Esta separación se realiza luego del prelavado. La temperatura del agua no debe ser superior a 50 grados, como ya dijimos. Se deben usar cepillos de cerda blanda para evitar rayaduras en el material. No utilizar esponjas de metal ni ningún tipo de material que produzca rayaduras. La técnica de cepillado requiere cuidados, debe realizarse con movimientos suaves para evitar salpicaduras que puedan contaminar a la persona que lava y al área circundante. La forma de lograrlo es manteniendo el material y el cepillo sumergidos en la solución de detergente enzimático. Y el personal debe usar equipo de protección personal, como dijimos. Y en cuanto a las esponjas de metal, no deben utilizarse porque generan rayaduras o canaletas muchas veces microscópicas, imperceptibles a simple vista, donde se instala, ¿no? Y comienza a formarse el llamado biofilm, que es un conjunto de bacterias o de hongos que se agrupa en un lugar y van formando capas de supervivencia en forma naturalmente. Y este biofilm no se puede erradicar con lavados posteriores y entorpece el proceso de esterilización que se va a llevar a cabo luego. De modo que hay que evitarlo siempre, tratar de evitarlo.
Las desventajas de la limpieza manual son las siguientes. El método no se puede estandarizar ni validar. Este tipo de limpieza es realizada por personas diferentes en cada ocasión, de modo que siempre va a ser diferente. No hay un estándar, por más que haya un protocolo. Y se gasta tiempo técnico del personal que se podría utilizar para otra actividad. Acá vemos cepillos para limpieza externa e interna. Los cepillos o las llamadas escobillas para limpieza de las zonas internas del instrumental o producto médico, en aquellas partes que no se pueden desensamblar, y cepillos para limpieza de toda la superficie externa del material. Algunos son desechables y otros reesterilizables por procesos por calor húmedo. Depende del material del que estén constituidos. Vamos a ver a grandes rasgos la calidad del agua y la clasificación y componentes de la misma. El agua dura es la que tiene mayor presencia de sales de calcio y de magnesio, por ejemplo, el agua corriente o agua de red. El agua blanda o ablandada es la que tiene menor presencia de sales de calcio y de magnesio y otras sales como hierro y cobre, pero todavía contiene silicatos y cloruros. Y el agua pura o purificada es el agua que está libre de todo componente mineral. Se obtiene por destilación, condensación, o por ósmosis inversa, o por desionización. Hay diferentes métodos para obtener agua pura. En general se recomienda el agua ablandada para el lavado y enjuague manual, y agua pura o purificada para el lavado y enjuague en las lavadoras desinfectadoras y también en las lavadoras termodesinfectadoras. El agua de mejor calidad aumenta la vida útil de los instrumentos durante repetidos ciclos de lavado y enjuague. También para el enjuague final, algunos expertos recomiendan el tratamiento del agua por ósmosis inversa. Se obtiene agua desionizada, desmineralizada. No uso el término agua ablandada porque el término se relaciona más con el agua que se obtiene de un ablandador, como vimos en la diapositiva anterior. El agua obtenida por ósmosis inversa es agua de alta calidad, cumple con los requisitos para generar vapor de alta calidad en procesos por calor húmedo, y agua de alta calidad tanto para el lavado, como dijimos, como para el enjuague final en lavadoras termodesinfectadoras. Acá les dejo un link para que vean cómo funciona un equipo de ósmosis inversa. Este se adosa a la tubería de salida del agua de red, pero se entiende mejor cuando se ve el video, es muy interesante. Y para ver un poco el mecanismo, sabemos que ósmosis es un fenómeno natural por medio del que un líquido, como por ejemplo en este caso agua, pasa a través de una membrana semipermeable desde una solución menos concentrada hacia una solución más concentrada. El flujo de paso produce una presión medible, que es la presión osmótica.
Entonces, con la intención de igualar la concentración a ambos lados de la membrana, el agua pasará desde la solución menos concentrada hacia la solución más concentrada. Si se aplica una presión más alta que la presión osmótica sobre la solución más concentrada, únicamente pasará agua pura a través de la membrana semipermeable y todos los solutos quedarán atrapados en la membrana. El proceso se llama ósmosis inversa y del mismo se obtiene, como dijimos, agua de alta calidad, desmineralizada y desionizada. El agua de alta calidad elimina hasta el 98% de los minerales disueltos y prácticamente el 100% de coloides y materiales en suspensión. Vamos a ver el mecanismo en la próxima diapo. Acá vemos el mecanismo de ósmosis inversa, del que ya hablamos. Si aplicamos presión en la zona más concentrada, el agua atravesará la membrana semipermeable y las partículas y solutos disueltos quedarán retenidos en la membrana. Es, como dijimos, un método para obtener agua purificada de excelente calidad, desionizada o desmineralizada. Acá vemos un esquema del sistema. El agua ingresa por la tubería de entrada. Los filtros retienen pequeñísimas partículas disueltas que puede contener el agua de red, dependiendo de la región o fuente de donde provenga el agua. Esta pasa por la membrana post-filtro, se aplica presión en el lado más concentrado de esa membrana semipermeable y en el lado opuesto queda el agua purificada, que se dirige hacia el tanque de almacenamiento presurizado, porque en la medida en que el agua va ingresando al tanque, va aumentando la presión hasta un límite, desde luego, ¿no? Debido a la presión aplicada en uno de los lados de la membrana para que pase el agua. El tanque contiene entonces agua purificada, que cursa hacia el grifo a demanda. Cuando se abre el grifo, se genera vacío y el agua a presión sale desde el tanque hacia el grifo. Ese agua se usa para el lavado y el enjuague del instrumental o los productos médicos que fueron sometidos a un proceso de limpieza o lavado, en especial cuando se usa una lavadora termodesinfectadora. Acá vemos cómo queda instalado el tanque de almacenamiento presurizado, conteniendo agua purificada, los filtros, la membrana semipermeable, las tubuladuras y la conexión a la tubería para que esa agua purificada salga por el grifo y pueda cumplir su función de limpieza o lavado y de enjuague en el servicio de esterilización o en el lugar donde se usó el material. Quiero agregar algunas pautas para el enjuague final. El detergente debe generar baja espuma porque la espuma contiene suciedad y es difícil de arrastrar con el enjuague. El enjuague final debe hacerse con agua desmineralizada, usando pistolas a presión o directamente del grifo, no con agua contenida en recipientes. Es decir, se puede adosar una pistola a presión
al grifo que vimos anteriormente, o se puede enjuagar directamente el grifo, pero el agua debe correr, ¿no? Lo que dice la resolución 1547 del 2007, que aún está vigente, es que no se puede enjuagar o no se debe enjuagar el material con agua contenida en recipientes. El agua debe correr y eliminarse por el desagüe. Del grifo se asume la colocación de un ablandador o de un equipo de ósmosis inversa en la tubería previa a la salida del agua. Es decir, que vamos a tener agua desionizada, desmineralizada, por todo lo que dijimos anteriormente. Acá vemos una imagen de las pistolas de agua a presión para el enjuague. En cuanto al secado del material, se puede realizar mediante pistolas de aire comprimido estéril, esa es la tendencia, pero también se puede realizar con paños absorbentes o introducir el material escurrido, digamos, en gabinetes de secado, como vemos en la figura. Para garantizar una mayor protección del personal que realiza tanto el prelavado como el lavado o limpieza manual de salpicaduras o gotitas de aerosol que se pudieran generar con el cepillado, es recomendación de expertos agregar un respirador N95 cubierto con un barbijo quirúrgico cuando se trate de material proveniente de pacientes con COVID-19. Entonces, el equipo de protección personal quedaría constituido de la siguiente manera: guantes gruesos que cubren las manos y los antebrazos, delantal o camisolín hidrorrepelente y hemorrepelente, barbijo N95 y encima un barbijo quirúrgico, como dijimos, antiparras, cubre calzado y pantalla facial
Pasamos a la limpieza ultrasónica. Recordar que este método se utiliza como complemento del lavado manual para mejorar la eficacia, por ejemplo, en los casos en que el material contenga intersticios donde el cepillado no llega. Si el material no los contiene y el cepillado es eficiente, no es necesario gastar este recurso adicional. El mecanismo de acción es la cavitación. Y ahí se ve un esquema, un dibujito. El ultrasonido genera vibraciones dentro del líquido de lavado con formación de burbujas diminutas o cavidades llenas de gas que alcanzan la superficie y los intersticios del material. Van aumentando de tamaño hasta hacerse inestables y generar una implosión, que a su vez genera vacío que atrae todo lo que rodea. Por medio de la implosión y el consecuente vacío, se despega la materia orgánica que pudo quedar adherida al material. Por eso se usa como complemento para mejorar la eficacia del lavado manual. Acá vemos algunos modelos de lavadoras ultrasónicas. Los componentes de una lavadora ultrasónica son un generador de ultrasonido que transforma la onda eléctrica en frecuencias ultrasónicas, transductores que transforman la energía eléctrica ultrasónica en energía ultrasónica sonora, y una cubeta de limpieza que contiene solución de lavado y los productos a limpiar. Algunas aplicaciones de la limpieza ultrasónica, como se ha mencionado, es complemento de la limpieza manual cuando se requiera. También se utiliza para limpiar el instrumental de acero inoxidable, para limpiar instrumental de odontología. Es menos efectivo este método para materiales elásticos como caucho, silicona, porque absorben la energía de cavitación. Y no se recomienda la utilización para endoscopios flexibles ni rígidos, debido a que los endoscopios contienen partes sumamente delicadas y el mecanismo de acción de la cavitación maneja energía de implosión de burbujas y posterior vacío, que puede dañar o deteriorar algún componente de los endoscopios. Entonces, como decimos, no se recomienda este método para la limpieza de los mismos. En cuanto a las características, es un equipo con tapa hermética para evitar la salida de aerosoles ante la posibilidad de apertura accidental. El agente de limpieza es una solución de detergente enzimático en agua, preparada de acuerdo a las especificaciones del fabricante, de acuerdo al tipo y marca de lavadora que se utilice para el procedimiento, de la misma manera que para otros métodos de lavado. La temperatura de lavado, el agua debe estar a una temperatura mayor de 40 grados centígrados para evitar gases disueltos, pero menor de 60 grados centígrados para evitar la coagulación de las proteínas que, como dijimos, absorben la energía de cavitación. Todo el instrumental debe estar totalmente sumergido
No se debe sobrecargar la batea, se debe cargar hasta un 75% de su capacidad total. Y el material siempre debe estar desensamblado para que las burbujas lleguen más fácilmente a la totalidad de su superficie. Vemos nuevamente algunos modelos de lavadoras ultrasónicas y todas tienen una cubeta y su tapa. Pasamos a ver las lavadoras termodesinfectadoras automáticas. Como su nombre lo indica, una lavadora termodesinfectadora realiza un ciclo de lavado seguido de un ciclo de desinfección. La desinfección se produce mediante una inyección de agua caliente a aproximadamente 90 grados centígrados durante 1 a 10 minutos. El agua purificada alimenta a la lavadora mediante una conexión especial, pasando por un sistema de ósmosis inversa. Se trata entonces de una fase de lavado seguida por una fase de termodesinfección y luego por una fase de secado. Tiene programas para diferentes tipos de carga y debe cumplir con la norma europea UNE en ISO 15883. Esta norma, entre sus requisitos, define el rango de tiempo de termodesinfección, de 1 a 10 minutos, dependiendo de la carga de las lavadoras termodesinfectadoras. Acá vemos diferentes modelos de lavadoras termodesinfectadoras. También hay lavadoras termodesinfectadoras para odontología. Vemos los estantes y la ubicación de las bandejas que contienen el material a lavar. Todas cuentan con esta clase de estantes. Acá vemos más en detalle la ubicación del material, bien clasificado, bien separado, las tijeras, las pinzas bien abiertas, el material desensamblado, como dijimos, para que la solución de detergente enzimático llegue a todos los puntos de la superficie del material. Existen también las lavadoras desinfectadoras más sencillas que en vez de aplicar desinfección térmica, aplican agentes químicos desinfectantes en la etapa posterior al lavado mecánico. Vemos que el material se ubica de la misma manera para que el detergente enzimático y luego el agua de lavado y luego el agente desinfectante lleguen a cada punto de la superficie total del material a lavar. Pero el lavado con termodesinfección ha demostrado mayor eficacia y seguridad, por eso me pareció importante traerlo a esta charla. Muchas instituciones cuentan con lavadoras desinfectadoras que usan agentes químicos como desinfectantes, pero lo ideal sería poder adquirir lavadoras termodesinfectadoras. Continuamos con termodesinfección, entonces. Y vemos las fases de un proceso típico de limpieza en una lavadora termodesinfectadora. Lavado, desinfección, secado. Vemos en un gráfico con una curva de temperatura en función del tiempo, una etapa de prelavado,
seguida por una etapa de limpieza, luego una etapa de neutralización, luego de aclarado intermedio o enjuague intermedio. Luego vemos que aumenta la temperatura y continúa la etapa de termodesinfección y luego la etapa de secado para dar fin al ciclo. El material viene prelavado del sitio donde se usó en el paciente siempre, para reducir la contaminación y por bioseguridad de los operadores. Esto lo vamos a decir 1000 veces. La fase de prelavado de la lavadora termodesinfectadora se realiza con agua sin aditivos, como para preparar al material para el lavado posterior. No confundir este prelavado de esta máquina con el prelavado o descontaminación, que es el primer tratamiento que recibe el material luego de ser usado en el paciente en el lugar de uso. Lo vamos a decir 1000 veces y 1000 veces más. Acá tenemos la descripción de cada fase de un proceso típico de termodesinfección que pueden leer ustedes, dado que la charla permanecerá en nuestro canal de YouTube. Y voy a agregar algunos conceptos. Para la limpieza, porque la temperatura del agua será como máximo de 40 grados si usamos detergentes neutros y como máximo de 60 grados si usamos detergentes alcalinos por un tiempo mínimo de 5 minutos. Bueno, porque se ha demostrado que a esas temperaturas actúan con mayor eficacia los detergentes respectivamente. El agua completamente desalinizada se recomienda tanto para el lavado como para el enjuague final. Y es agua obtenida por ósmosis inversa, ¿sí? Preferentemente. Evita, como dijimos, la formación de incrustaciones, cristales, manchas y evita también la corrosión. Vemos que la primera fase es de prelavado, pero este prelavado prepara al material para el lavado posterior. Que no se confunda este prelavado con el prelavado, que es el primer tratamiento que recibe el material luego de ser usado en el paciente en el lugar donde se usó, que es el que saca la materia orgánica gruesa y toda la descripción que vimos. Ese es el prelavado por excelencia, digamos. Todo el material que llega a un lavado manual o a un lavado automático debe estar prelavado de esa forma. Es decir, con el primer prelavado, con el primer tratamiento que recibe el material luego de ser usado en el paciente y en el lugar donde se usó. Bueno, vemos otra vez el círculo de la limpieza o círculo de Zinner y vemos cómo se modifica de acuerdo al método de limpieza utilizado. Siempre que en una limpieza manual se utilice un cepillo, la acción mecánica consigue un mayor alcance del resultado limpiador. En el caso de una limpieza automática, la acción mecánica medible es la que ejercen los eyectores de agua de la lavadora. No hay cepillado. Por lo tanto, para poder obtener un resultado similar, se deben añadir otros factores como los agentes químicos, la temperatura y el tiempo de exposición.
Entonces vemos en el primer gráfico que representa la limpieza manual o ultrasónica, la mayor parte de la acción limpiadora se debe a la acción mecánica, que es la parte en verde clarito. Y en el segundo gráfico, que representa la limpieza automática, la mayor parte de la acción limpiadora se reparte entre la acción de los productos químicos, la temperatura y el tiempo de exposición, además de la acción mecánica. Es como que los factores intervinientes son más homogéneos. Acá vemos las ventajas y desventajas del lavado manual y el lavado automatizado. En cuanto a la seguridad para el personal, en el lavado manual es baja por el riesgo de salpicaduras, la presencia de elementos cortantes, etc. En el lavado mecanizado la seguridad es alta porque todos estos factores de riesgo disminuyen o desaparecen. Estandarización del proceso. El lavado manual no se puede estandarizar porque cada ciclo depende de la persona que lave, la fuerza que aplica al cepillar, etc. Es subjetivo. En el lavado mecanizado sí se puede estandarizar porque cada ciclo se programa con los parámetros deseados de acuerdo a lo que se va a lavar y se realizará siempre de la misma manera independientemente del operario. El tiempo del personal es mayor durante el lavado manual y menor durante el lavado mecánico. En el lavado manual el costo inicial es bajo y en el mecanizado es alto, pero se amortiza porque se puede destinar, por ejemplo, al personal a la realización de otras tareas y aumenta la eficacia y la seguridad del proceso, y eso es muy, muy importante. En cuanto al costo de mantenimiento es lo mismo, para el lavado manual es bajo, para el lavado mecanizado es alto, pero es más conveniente. El desgaste del instrumental es mayor con el lavado manual por el cepillado y es menor con el lavado mecanizado porque no hay cepillado. ¿Qué tipo de lavado se recomienda para el material muy delicado? Se prefiere el lavado manual porque se puede regular la fuerza del cepillado y la manipulación con cuidado, teniendo precaución de no romperlo. Con la mecanización no sabemos qué puede pasar dentro de la máquina. Y en cuanto a la validación del proceso, existen controles de lavado que veremos en otra disertación para lavadoras ultrasónicas y lavadoras desinfectadoras, pero no para el lavado manual. Entonces, no se puede realizar una validación para el lavado manual y sí se pueden realizar validaciones tanto para el lavado ultrasónico como para las lavadoras desinfectadoras, es decir, para el lavado mecanizado. Repasando entonces, prelavado y lavado siempre se realizan con solución de detergente enzimático. La solución de lavado y luego el agua de enjuague arrastran toda la materia orgánica disuelta y los microorganismos contenidos en la misma, todos, incluyendo VIH, hepatitis B, TBC, SARS-CoV-2, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajan altamente la carga microbiana del material. Eso es lo importante. Acá radica
la importancia del lavado. Y en cuanto al equipo de protección personal para el lavado manual del material proveniente de las unidades de cuidado intensivo o de las salas COVID, se agrega un respirador N95 y encima un barbijo quirúrgico, porque el cepillado manual puede generar aerosoles o gotitas en suspensión que pueden salpicar la cara de la persona que está realizando el lavado. Y por último, quiero agregar en el punto 2 que todos los microorganismos que se van con el agua de lavado o el agua de enjuague se inactivan porque no tienen forma de replicarse en esas condiciones. Entonces, el fluido se elimina por el desagüe y se va diluyendo en el trayecto. Entonces, para finalizar, no se puede desinfectar ni esterilizar un elemento sucio porque el agente desinfectante o esterilizante nunca podrán llegar a la superficie del elemento justamente debido a la presencia de suciedad. Vemos la normativa vigente, la resolución ministerial 1547 de 2007, que deroga a la resolución ministerial 387 de 2004, y la resolución ministerial 1067 de 2019, que deroga a la resolución ministerial 102 del 2008. Y están los links correspondientes. Estas resoluciones son nacionales. Y me he guiado también por la normativa internacional sobre lavadoras desinfectadoras, que es la norma UNE en ISO 15883. Y se aconseja, la lectura de las partes 1, 2, 3 y 4 de esta norma, que tiene 7 partes. Les dejo también la bibliografía. El correo para formular preguntas que les contestaré a la brevedad si tienen alguna inquietud o duda acerca del tema tratado en esta charla. Muchas gracias, espero que les haya servido y nos vemos en alguna próxima disertación.